Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hemos invitado hoy a nuestro espacio a una mujer que compagina su actividad política con la docencia. Está licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca y es profesora de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Granada, aquí en Melilla. De su currículum destacamos que forma parte de un proyecto de investigación vinculado a la educación intercultural para la paz y para la resolución de conflictos. Centra su atención también en estudios vinculados al rendimiento escolar, sobre todo en alumnos con desventajas socioculturales. Fue candidata al Congreso en las elecciones del año 2011, vicesecretaria general de su partido y candidata a la presidencia de Melilla en las municipales de mayo de 2015. Hoy vamos a conocer más de cerca a la presidenta de la gestora del Partido Socialista de Melilla. Esta noche hablamos en Entrevistas a Plena Luz con Gloria Rojas Ruiz. Señora Rojas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Cablemel Televisión, de este espacio, de estas entrevistas aquí a Plena Luz, aunque el ambiente sea un poco más tenue. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Señora Rojas, es usted la chica del no, ¿lo sabe? Sí, lo sé, pero bueno, estoy orgullosa de ser la chica del no. Tenía muy claro, bueno, pues que con mi voto no quería favorecer un gobierno de Mariano Rajoy. Y bueno, cuando fui al Comité Federal, pues llevé no solo mi voz, sino la voz de la mayoría de los militantes del Partido Socialista de Melilla, que tampoco querían facilitar con el voto del Partido Socialista un gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, no me arrepiento de haber votado no en ese Comité Federal. Después hablaremos de política, del Comité Federal, sí, aunque política es todo en la vida. Todo. Señora Rojas, después de definirse como la chica del no, sí, supongo que será una mujer con... Vamos, que no da el brazo a torcer fácilmente. No, no mucho. A mí me dice la gente que soy bastante cabezota muchas veces. Pero bueno, no solo eso, es porque cuando tengo las ideas claras, bueno, pues lo llevo hasta la última consecuencia. También soy una persona muy dialogante y una persona que me gusta sobre todo mucho escuchar y me gusta muchísimo aprender. Y entonces eso, claro, igual hay gente que me escucha y le llama la atención, porque es verdad que tengo fama también de hablar mucho, es cierto, pero escuchar, aprender y dialogar es otra de las cosas que me gustan y otra de las cosas que procuro hacer. Por lo tanto, sí que es verdad que lo que yo creo justo y lo que creo coherente, sí que intento llevarlo pues hasta el final. Lo que no, por supuesto, todo es susceptible de cambio y de modificación, evidentemente. Y sin hablar todavía de política, en la vida, ¿qué más duro? ¿Decir no, responder no o abstenerse? Hombre, depende de las circunstancias. La vida es dura en sí. Bueno, tengo que reconocer que mi vida no me puedo quejar de absolutamente nada, porque siempre he hecho más o menos lo que he querido y he tenido una vida y tengo una vida, bueno, pues complicada en algunos aspectos como todo el mundo, pero una vida feliz, una vida que me gusta, una vida que he ido eligiendo. Y en algunos momentos es más fácil decir que no, en otros que sí, en otros abstenerse, depende de muchísimos factores y del contexto. Pero vamos, generalmente no me suelo abstener. Si algo me caracteriza es que digo sí o digo no. ¿Cuándo se afilió al PSOE? Pues me afilié en el año 2011. Bueno, hace muy poquito, ¿eh? Claro, hace muy poquito. Yo siempre he sido socialista, pero afiliarme, y siempre he votado al Partido Socialista, me afilié en el año 2011, cuando fui en las listas de las municipales, el número 15. Es verdad que en aquel momento, bueno, pues yo nunca había participado en política, siempre había estado muy atenta a todo lo que ocurría, sobre todo en el Partido Socialista, pero no estaba afiliada ni había participado directamente. Pero al ir ya en el número 15 en las listas, me gustó la experiencia. Tampoco pude tener, evidentemente, al ir en ese número, pues iba en un principio de independiente y vi lo que era participar en el Partido Socialista de Melilla, concretamente. Me gustó y fue cuando ya decidí afiliarme. ¿De la mano de quién entró en el partido? ¿Quién fue su padrino? Pues yo entré de la mano de Dionisio Muñoz. Fue él el que habló conmigo. Y bueno, para ser más justa, la primera vez que yo colaboré en algo del Partido Socialista de Melilla fue porque Maricruz Escribano sabía
que yo era una mujer progresista, que era de izquierda, y me llamó para colaborar en una sectorial de la mujer. Pero bueno, ahí colaboré de forma muy esporádica. Después me llamaron para leer, me parece que fue para el día 25 de noviembre, para leer un manifiesto, o el 8 de marzo, no me acuerdo, fue algo relacionado con la mujer. Y ya después de eso fue cuando me llamó Dionisio Muñoz y me dijo si quería ir la número 15 en la lista de las municipales. Y ya a partir de ahí, pues ya fue candidata al Congreso, vicesecretaria general, candidata en las municipales del 2015, como bien ha dicho, y ya, bueno, pues ahora mismo presidenta de la gestora. ¿Es usted una persona valiente? Se afilia al PSOE en una época en la que el partido se está tambaleando. Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que yo lo digo siempre, pero tengo muchas ganas de vivir mucha alegría en el Partido Socialista. Todavía ninguna, ¿no? Todavía poquitas, de verdad. No he vivido el Partido Socialista desde dentro en un momento de gobierno del Partido Socialista y me encantaría hacerlo, la verdad. Pero bueno, cuando uno tiene unos valores, cuando uno tiene unas creencias y bueno, cuando uno confía en un proyecto, pues no importa, lo haces cuando las cosas van bien y lo haces todavía con más motivo cuando las cosas van mal. Y bueno, en el 2011 es verdad que empezó el momento malo del Partido Socialista, pero no me importa, aquí estoy y seguiré pues mientras aguante. Bueno, hablando de valentía y ya que en estos días se está tratando el tema de la inseguridad ciudadana y en el capítulo exactamente de la anécdota, porque vamos a saltar rápidamente a hablar de su vida personal. Lo decía también antes, de si se consideraba una persona valiente, porque hay una anécdota relacionada con una persona. Bueno, usted se levanta una noche, escucha ruido, se encuentra una persona en el salón de su casa y luego descubre que es un ladrón, pero lejos de amedrentarse, de llamar a la policía, de gritar, que sería lo normal, usted se sienta y habla con él. Sí, bueno, esa es una de las anécdotas de mi vida. Vamos, mi marido no estaba en casa, estaba trabajando de noche y escuché ruido y vi luces encendidas y me levanté. Y, claro, lo que vi fue pues un ladrón que estaba robando cosas del salón de mi casa, que había entrado por la terraza. Vamos a ver, si a mí me lo cuentan el día antes y me preguntan, ¿qué harías si te encontraras en esta situación? Pues claro, yo hubiera dicho, pues salgo corriendo, me pongo a chillar, pero tenga en cuenta que es que estaba en casa con mis 2 hijos. Y entonces, bueno, usted que es padre también sabe que en ese momento saca fuerza de donde sea. Y bueno, pues lo que hice fue pedirle con mucha amabilidad que se fuera de la casa, pero yo, como siempre digo, me tocó el ladrón bueno y se fue de la casa. Sin llevarse ningún objeto. Sí, se lo había llevado ya, la había tirado por la ventana a una persona que supuestamente, evidentemente, estaba abajo. Y ya está, y entonces, bueno, pues ya cuando me di cuenta de lo que había hecho fue cuando ya me puse muy nerviosa, una vez que ya se había ido, pero en ese momento, cuando sabes que tienes que proteger lo que hay dentro, que en ese momento evidentemente eran mis hijos, pues sacas fuerza de donde sea, pero vamos, yo no lo cuento como un mérito, porque cualquier persona estoy segura que lo hubiera hecho exactamente igual. En la vida se reacciona así en ocasiones, ¿verdad? Sí, se reacciona así, nunca sabes realmente, como yo juzgo muy poco por esto mismo. A mí es verdad, no me gusta criticar y no me gusta juzgar, porque no sabes realmente cómo lo harías si te encontraras en una situación. En ese momento, bueno, para mí fue una situación difícil y una situación complicada, pero sacas fuerzas de donde sea, en esta y en otros momentos de la vida, cuando te encuentras en una situación difícil. ¿Qué es lo que más valora de las personas? Valoro la sinceridad, valoro la amistad, valoro la lealtad, valoro la crítica, quiero decir, a mí me gusta que me hagan críticas, pero que me la hagan de forma constructiva, evidentemente. A mí no me gusta la gente que te adula por adularte, que la gente que... Eso se nota, ¿no? No, hombre, y se nota, y yo le voy a decir una cosa, soy profesora, y yo siempre lo digo, y se lo digo a mis alumnos, que van a ser maestros en un futuro, educadores sociales, y les digo, notamos los profesores enseguida un alumno pelota a un alumno amable. Las personas amables se les nota enseguida, las personas pelotas se les nota a los 3 minutos. Pues en la política ocurre igual, ¿eh? En la política tú te das cuenta quién se acerca porque quiere conocerte, y eso lo hace mucha gente en la calle, porque quiere conocerte, porque quiere hablarte, a la gente que lo que quiere es, bueno, pues hacerte, bueno, excesivo peloteo, se nota. Y hay también personas que parecen antipáticas y que no son más que tímidas, ¿no? Sí, eso me ha pasado a mí a lo largo de la vida en muchas ocasiones. Por eso le digo que yo juzgo muy poco a las personas, y de primera. Hay gente que tiene un fondo de timidez que a veces puede confundirse con la antipatía, pero no. Pero además yo creo que es la deformación profesional por ser profesora,
y llevar mucho tiempo trabajando con colegios, con institutos. Todo el mundo tiene algo bueno y en eso estoy convencida, y a pesar de que bueno, la vida te demuestra que hay gente que parece que no lo tiene, estoy convencida que todo el mundo tiene algo bueno y todo el mundo tiene algo aprovechable, y ese es el mensaje, por ejemplo, que yo le lanzo siempre a mis alumnos cuando se encuentran en una clase con las ratios de esta ciudad, va a decir con 20-30, pero no 35 y hasta 40. Ya vamos por más. Efectivamente, que todo alumno que tiene ahí enfrente, todo niño, todo adolescente que va a un aula tiene algo bueno, siempre, siempre. ¿Y es usted de aquellos o de aquellas que dicen la verdad siempre, o hay que callarse en ocasiones? No, vamos a ver. La verdad es buena y la verdad es importante y la verdad hay que decirla, pero hay que saber decirla. O sea, yo hay veces que no digo la verdad porque sé que en ese momento va a hacer un daño quizá irreparable para una persona. Por lo tanto, la verdad sí, pero hay que saber cómo decirla. O sea, yo cuando la gente dice, a mí hay una frase que siempre, pero desde jovencita, me da mucho coraje. Cuando con alguna amiga fundamentalmente decía, es que yo soy así, tú si me aceptas me tienes que aceptar. No, vamos a ver, las cosas hay que decir la verdad, pero hay que saber decirlas y decirlas en el momento justo, eso también. Claro, usted es especialista, o al menos estudia la resolución de conflictos. Sí. ¿Cómo se resuelve un conflicto? ¿Cómo se hace lo que estamos comentando, diciendo la verdad de una forma o de la forma más adecuada posible? Bueno, es que... ¿O callándose? No, depende mucho del momento, de la situación, del conflicto. Vamos, a resolver conflictos es muy complicado. O sea, la gente, los que estudiamos y trabajamos esos temas desde hace muchos años, sabemos la complejidad que lleva la resolución de un conflicto, que a veces es pequeño, pero al no solucionarlo se puede hacer muy grande. Vamos a ver, lo importante en la resolución de conflictos es cómo lo resuelvas. O sea, no es tanto el conflicto en sí. Vamos a ver, yo siempre se lo digo, y perdone que vaya al tema de los alumnos. Vamos a ver, cuando hay un conflicto en el aula, vamos a suponer el tema del acoso escolar, que está ahora tan de moda. Bueno, si hay un pequeño amago de acoso, y si eso no se soluciona en el momento, eso va a más. Por lo tanto, hay que solucionarlo desde el principio y hay que enseñar a los niños desde muy pequeños técnicas de resolución de conflictos, porque la hay. Y es verdad que la gente que no conoce estos temas no tiene por qué conocerlas. O sea, por ejemplo, yo aprendí a tener tranquilidad, yo que soy una persona nerviosa, porque soy bastante nerviosa. Cuando empecé a trabajar el tema de la resolución de conflictos, pues hay una cosa muy clásica, que es cuando vas a decir algo que sabes que vas a hacer daño, si no quieres decirla, contar hasta 10 en silencio y respirar. Yo eso lo enseño a mis alumnos en el aula y hacemos prácticas, porque a veces sabemos que vamos a decir una cosa que va a herir, pero no sabemos cómo callarnos. ¿Y si se pierde la oportunidad, el momento? Bueno, eso hay que valorarlo según el contexto y según el momento y según el conflicto. Siempre hay momento para decir esas cosas. Yo prefiero a veces esperar y decirlas luego, que he metido la pata también en ocasiones, ¿eh? O sea, que yo sé mucha teoría y sé mucha práctica, pero oye, la vida te lleva a veces a situaciones que te equivocas, es lógico. ¿Qué piensa de aquellos que prefieren no opinarte nada y dicen que son apolíticos? ¿Estos apolíticos qué son realmente? No hay apolíticos. Yo estoy convencida de que no existe apolíticos. ¿Por qué? Porque, como bien decía usted al principio, la política es todo. O sea, la política es la vida. El que yo tenga, que mis hijos vayan a un colegio público, que mis hijos vayan a un instituto público, que mi hija, que ya el año que viene va a la universidad, pues pueda acceder o no a una beca, pues todo eso es política. Que yo pueda elegir un médico, pueda elegir otro, todo eso es política, porque se ha hecho a base del esfuerzo de los políticos y de la ciudadanía. Por lo tanto, es imposible que haya alguien apolítico. Es verdad que yo esto lo hablo con mucha gente y la gente me dice, es que yo no me identifico al 100% con un partido. Digo, pero eso no quiere decir que seas apolítico. Serás apartidista, quizá. Claro, y a lo mejor, bueno, pues quizás te gusta una cosa de este partido, otra cosa de esto, pero no, yo sinceramente estoy convencida que no existe el apolítico. Todo el mundo tenemos algo de político, evidentemente. Claro, cuando estás reclamando una buena sanidad, por supuesto, un tráfico amable, por supuesto, los billetes baratos. Cuando te manifiestas por la seguridad ciudadana, estás haciendo política. Pero no solo eso, la gente es que tiene un concepto equivocado de la política. Vamos a ver, tú si a alguien le dices, a ver, define un político, pues claro, alguien se imagina pues ahora mismo a Mariano Rajoy o a cualquiera que esté en este ámbito, pero es que política, vamos a ver, yo he sido vicedecana en la facultad, he sido secretaria y eso es
ser política, es gestión universitaria que es política. Por lo tanto, es que todos o casi todos hemos ocupado alguna vez en la vida algún cargo o hemos hecho alguna gestión que está dentro del ámbito político, solo que son diferentes ámbitos de la política. ¿Quién cree que duerme mejor por la noche? ¿Aquel que lucha por la justicia social, aquel que denuncia lo que ve mal y procura el bien de los que le rodean, o el corrupto? Hombre, yo lo tengo clarísimo. Yo creo, o yo por lo menos duermo mejor porque estoy dentro de las personas que usted ha dicho al principio. Vamos a ver, yo hay una cosa que tengo muy clara. Yo hago muchas cosas al cabo del día, muchísimas cosas, me faltan horas, pero a la hora de dormir duermo estupendamente bien. Y siempre lo digo, y duermo muy bien porque tengo la conciencia muy tranquila. ¿Pero no está preocupada porque las cosas van mal? Claro. ¿O piensa usted que van mal? Sí, pero tengo la conciencia tranquila, claro. Y de hecho una de las cosas por las que me metí en política justamente es por la capacidad de transformación que tiene la política y por la capacidad de progreso. Y porque había cosas que a mí no me gustaban y yo quería cambiarlas. Y ojalá algún día pueda colaborar desde el ámbito de la oposición que aquí ejerzo en esta ciudad. Bueno, pues intento día a día, intentamos con mi equipo cambiar las cosas, empezando por las pequeñas, hasta ojalá un día podamos cambiar las grandes cosas de esta ciudad, ojalá. Pero yo creo que debe dormir mejor una persona que se preocupa por el bienestar de los demás. ¿Que te duermes preocupada? Sí, evidentemente. Claro que duermes preocupada, pero duermes con la conciencia tranquila y entonces eso es importante. Las horas que duermo, que son pocas, las duermo bien. No me suelo despertar, aunque duerma 4, duermo profundamente. Es una gran ventaja esto de despertarse despejado, ¿no? Y afrontar la vida diaria, sobre todo en el aula. Hablando del aula, estamos en una época en la que se dice que la juventud ha perdido valores. ¿De quién es la responsabilidad de la enseñanza y de quién es responsable o la responsabilidad de la educación? Vamos a ver, voy a puntualizar una cosa. Yo no creo que la juventud haya perdido valores. Yo soy una gran defensora de la juventud. Creo que la juventud tiene unos valores diferentes. Esto yo lo llevo escuchando cuando yo era joven. Siempre, la juventud siempre ha perdido valores. Cuando yo era joven recuerdo que mi abuela decía, esta juventud ha perdido justamente, esta juventud no se preocupa por nada. Y no es verdad, sino que vamos cambiando y vamos cambiando con el paso del tiempo, evidentemente. Pues yo en mi juventud no tenía un móvil que mi hija y mi hijo tienen. Y bueno, son valores distintos, pero no creo que la juventud haya perdido los valores. La responsabilidad de la educación es de todos. La responsabilidad de la educación es de las familias, es de las instituciones educativas, es de la administración educativa, es de los profesores y es de todos. La educación es algo tan importante que verdaderamente es algo que engloba, es la mayor representación de la sociedad. Tú vas a un aula y ves cómo es la ciudad y ves cómo es un país, porque los niños que están en el aula representan pues la diversidad en este caso de esta ciudad y en el caso de la diversidad de España, por supuesto. Una responsabilidad muy gorda. Yo soy profesional de la educación desde hace ya muchos años, es de las cosas que más me gustan en este mundo, dar clases, y por eso yo, por ejemplo, no puedo cuando critican a los maestros y a los profesores. Primero porque yo soy profesora y después porque es la responsabilidad tan grande que tenemos los docentes, sobre todo en etapas más pequeñas, porque al fin y al cabo yo tengo ya universitarios y es distinto, pero en secundaria, en primaria o en infantil le dan una responsabilidad tan grande a los profesores que a mí me gustaría que la gente que critica a los docentes debería entrar en un aula un día y que viera pues cómo es el día a día de un docente, y más en una ciudad como esta donde hay ratios tan altísimas y donde dar clase a veces es una tarea muy, muy, muy complicada. Por cierto, esto de la huelga de deberes, ¿qué le parece? A mí bien. ¿Bien? Yo sé, sí. Vamos a ver, yo sé que quizás hay docentes, yo conozco a la mayor parte de los docentes de esta ciudad y sé que van a decir, mira Gloria, pero es cierto que yo le explico a mis alumnos y se los digo, yo soy anti exceso de deberes. Vamos a ver, los niños pasan 5 horas en la escuela y luego también soy gran defensora de no llenarlos de actividades extraescolares, ¿vale? Eso también, este auge que hay de llenarlos salen a las 2, comen a las 4 hasta las 9 de la noche en actividades extraescolares, tampoco soy partidaria de eso. Entonces, bueno, pero soy muy partidaria de que los niños tienen que jugar
y de que los niños tienen que descansar. Entonces, a veces es verdad que nos pasamos con él. Y yo hablo desde la universidad a veces también, que nos ponemos todos de acuerdo a veces para, sin quererlo, que les mandamos en 2 meses una acumulación de actividades para casa que se hace excesivo. Y mira que los míos son ya pues de 18 años para arriba. Entonces yo creo que los deberes, no eliminarlos, pero sí que es cierto que organizarlos mejor y mandarlos en situaciones, bueno, donde verdaderamente haga falta. Y para niños, hay niños que evidentemente les hace falta reforzar en algunas materias, en algunos ámbitos más que otros. Entonces, bueno, pues organizarlo de mejor manera. ¿Dónde asentar los acontecimientos, por tanto, en el mismo aula? ¿El qué? ¿Dónde, perdón? Asentar los conocimientos que se imparten en el aula. En el aula y en casa, vamos a ver, en muchos sitios. Fundamentalmente en el aula, pero bueno, sí que es verdad que a los niños, los padres, bueno, pues tenemos que reforzarles ciertos aspectos, evidentemente. Lo que ocurre es que a veces es verdad que se le manda tal exceso de tarea y llega un momento en el que a lo mejor el nivel de los padres en cualquier materia pues es tan complicada que no pueden echarle una mano a los niños. Entonces también eso es una de las facetas, de las características que en el aula los profesores lo tienen en cuenta, los profesores. Hay veces, yo reconozco que a mí la materia que menos me gusta siempre han sido las matemáticas, y bueno, porque mis hijos son autónomos ya en el estudio, pero hay veces que yo digo, madre mía, no sé cómo explicarle a este niño cuando me han preguntado dudas estas materias, pero sí que es verdad que tenemos una ventaja muy grande hoy día, y es que tenemos muchas herramientas tecnológicas. Y los niños, bueno, no, por desgracia no en todas las casas se puede disponer de un iPad o de un ordenador, de una tablet, de un ordenador, pero sí que es verdad que hoy día los niños tienen los recursos suficientes para ir a mirar en un ordenador, en una tablet, como se hace cualquier problema, cualquier duda que tenga. Enseña usted precisamente a futuros maestros. ¿Qué le debe decir un maestro a un chico que le dice para qué quiero estudiar matemáticas si ya tengo un móvil que me lo soluciona todo? Porque las matemáticas son de lo más útil para la vida. Yo entendí, a mí me costó trabajo entender las matemáticas porque no entendí la utilidad de las matemáticas. Cuando tuve profesores que me enseñaron que la matemática, igual que la lengua, lo que pasa es que la lengua es verdad que me ha gustado siempre, que la matemática es una de lo fundamental de la vida. O sea, para ir a comprar necesitan las matemáticas, para ir a cualquier sitio necesitan las matemáticas. Cuando un niño entiende eso, entiende que sin matemáticas no puedes vivir, evidentemente. ¿Existe el bache generacional o es impresión mía de que se ha suavizado mucho con respecto a cuando nosotros éramos jóvenes? No, no existe, es lo que le decía antes, vamos a ver. Es que cada generación es diferente, pues porque los contextos, las circunstancias, el país es diferente. Por lo tanto, muchas de las frases que se dicen ahora, pues se vienen diciendo a través de las distintas generaciones. Y ya está, yo recuerdo, siempre cuento la anécdota, yo estuve un curso entero estudiando en Italia con una Erasmus, y yo recuerdo cuando yo me fui, pues me fui a despedir de mis abuelos. Yo he tenido la fortuna de disfrutar de mis 4 abuelos hasta los 25 años que falleció el primero, 23 años, perdón, el primero de mis 4 abuelos. Y cuando yo me fui a Italia, fui a despedirme, mi abuelo, el padre de mi madre, me decía, esta niña está loca, ¿dónde va? Sola. Decía, ¿esto qué es? Estos tiempos, es un tiempo de locos, una niña sola. Y vamos, yo ya había terminado la carrera, o sea que imagínense si ya de niña tenía poco. Y ahora es de lo más normal del mundo. O sea, ahora afortunadamente es de lo más habitual en este país que una mujer, que un chico joven, pues se vaya a estudiar a otro país. Por lo tanto, en aquel momento para mi abuelo yo era una persona totalmente alocada, cuando ahora de lo más, afortunadamente, transigimos más, por tanto, ¿no? En ese sentido. Que porque ¿no? cambiamos, porque cambia la época, porque cuando yo estudiaba, pues no había, es verdad que incluso comparando me daban más dinero la Erasmus cuando yo me fui que lo que se da ahora, pero no había tanta oferta. Es cierto que cuando yo me fui, por ejemplo, estaba estudiando en la Universidad de Salamanca y en mi facultad había 2 becas Erasmus, nada más. Ahora hay muchas más, evidentemente. Bueno, estamos conociendo a Gloria Rojas, que es presidenta de la gestora del Partido Socialista, y queremos saber algo más de ella, de sus aficiones. Sabemos que tiene usted un hermano artista, es cantante y actor, bueno. Rojas, Juanjo Rojas. Sí, Juanjo Rojas. ¿Usted ha salido a él? Bueno,
Un poco. Un poco. Bueno, es más chico que yo, en teoría él ha salido a mí, pero bueno, es verdad que ahora mismo él tampoco hace actividades musicales, ni porque tampoco tiene tiempo, pero ha hecho muchas. Mi hermano, es verdad que sí, a mí me conoce gente, mi hermano Juanjo lo conoce muchísima gente en esta ciudad, pero es que en mi familia siempre ha estado muy metido el tema del teatro. Siempre, siempre, siempre. A mis padres les ha gustado mucho el teatro y cuando empezó la época de las actividades extraescolares y mis padres empezaron a meternos, nosotros somos 4 hermanos, a meternos al mayor y a mí, que éramos los que en esa época teníamos edad de ir a este tipo de actividades, en una serie de actividades. Me metieron, a mí no se me olvida, me metieron en dibujo, pero yo con Eduardo Morilla, y lo dejé porque era totalmente nefasta para el dibujo. Me metieron en baile, era totalmente nefasta me metieron a cantar y soy totalmente nefasta para cantar. Es lo que más me gusta en este mundo, cantar, pero lo hago fatal. La gente que me conoce lo sabe perfectamente. Pero me metieron en teatro con 12 años y descubrí que una de las cosas que más me gustaba en el mundo era hacer teatro. Era con César Jiménez, al que siempre lo recuerdo, en La Tallaví. Y en aquel momento ya fue, bueno, el gusanillo a mi hermano mayor y a mí. Luego yo seguí con el teatro, me fui a estudiar la carrera, hice mucho teatro en Granada, me fui a estudiar a Salamanca, hice mucho teatro en Salamanca, pero luego ya estuve el año en Italia, volví, empecé a trabajar y lo dejé un poco. Pero una de las cosas que tengo pendientes es que cuando tenga un poco de tiempo volveré a hacer teatro. ¿Cuando deje la política? Sí, que me quita mucho tiempo. ¿Va a dejar la política pronto? No lo sé, de momento no tengo pensamiento de dejarlo, pero vamos. ¿Están tardando en el PSOE en nombrar Sí, están tardando. una comisión ejecutiva? Sí, necesitamos un congreso ya. Necesitamos un congreso porque el Partido Socialista necesita tener un líder ya y porque nosotros necesitamos hacer el congreso aquí en Melilla también, que llevamos 1 año y algo de gestora, y necesitamos que haya un congreso a nivel federal para que haya un congreso Pero será después del Congreso Nacional, entiendo. Sí, será después de... Y el Congreso Nacional le queda bastante. Esperemos que no, ya sabe usted que hay muchas federaciones que están pidiendo que haya un congreso ya, y bueno, esperemos que la gestora tome nota de lo que la mayoría de los militantes están pidiendo y haya un congreso en breve, porque en Melilla también lo necesitamos, hacer un congreso. ¿Usted va a aguantar entonces hasta ese congreso? Sí, hasta ese congreso. ¿Se presentará a la Secretaría General? De momento no he variado mi posición, pero sí que me va a permitir que si hay alguna, si varío, van a ser primero mi gestora y después los militantes de mi partido los primeros en enterarse. Sé que además del teatro es una gran lectora. No lee mucho últimamente, me dijo en estos días pasados, pero cuando puede pues sí que agarra alguna novela. Yo no sé si novela negra, novela de intriga, que prácticamente es lo mismo, histórica. ¿Qué es novela lo que le gusta negra. leer? Novela negra. A mí me gusta muchísimo leer, siempre me ha gustado. Además me gusta mucho la lengua, la literatura. De hecho, una de las carreras que quería hacer también era filología hispánica o periodismo, que era de lo que más me gustaba. Y siempre he leído muchísimo y ahora sigo leyendo mucho porque tengo que consultar muchos libros en el tema laboral. Pero sí que es verdad que por las noches, que cuando tengo un poquito de tranquilidad, yo me acuesto muy tarde, pero yo no puedo, yo trabajo mucho en el ordenador, no puedo acostarme directamente del ordenador, sino tengo que desconectar un poquito con algo y entonces cojo el libro. Pero sí que es verdad que a la segunda página me duermo. A la segunda página suelo leer mucho cuando voy de viaje y es la novela negra lo que más me gusta. Los libros son un buen somnífero. Pero Sí. tienen que ser buenos libros. Sí. Tienen que ser libros interesantes. Mucho, si no, mucho, no hay mucho. forma de dormirse. No, si no es que los dejo. No suelo dejar los libros porque es verdad que a la hora, como no tengo mucho tiempo, a la hora de elegir un libro, elijo un libro que sé que me va a gustar. A mí me gusta mucho también la novela histórica, sobre todo en la época de la Segunda República, en la época de toda la guerra civil y la posguerra. De eso también todo lo que tengo en mis manos lo leo, porque también me viene muy bien para mis clases. El mundo educativo en esa época es también un mundo muy, muy interesante para explicar en mis clases. Y me gusta eso y me gusta la novela negra. Ahora me he enamorado de Dolores Redondo, de la trilogía, y que estoy deseando ver la película que la están haciendo. Pues todo parece indicar que la historia es cíclica, ¿no? Mire usted lo que ha ocurrido en Estados Unidos, mire usted lo que está pasando en este momento en Europa, donde las derechas avanzan. Aquí en España se mantiene también un partido de derechas, gracias al PSOE iba a decir, pero bueno, o bórrelo. Bueno.
Hablemos del PSOE, de ese comité ejecutivo turbulento que tuvo lugar hace ya algo más de un mes. Sí, el 1 de octubre fue el Comité Federal. Ya nos queda muy poco tiempo, menos de 10 minutos, pero cuénteme cómo lo vivió, cómo Pues vivió ese mal, comité. muy mal. Lo vivimos todos muy mal, lo pasamos tremendamente mal. Es verdad que además al mismo tiempo, si lo iba viendo toda España al mismo tiempo, porque algo que no puede entender es alguien que está dentro pueda ir mandando lo que allí dentro estaba ocurriendo. Y yo nunca había vivido en los 5 años que llevo afiliada al Partido Socialista, no había vivido una cosa igual, no me esperaba realmente que en mi partido pudiera ocurrir una cosa así, y lo vivimos todo con una gran preocupación y con vergüenza. Yo lo viví con mucha vergüenza, sobre todo porque España entera estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo allí dentro. No me gustó nada lo que ocurrió, no me gustó nada, y lo digo porque lo he dicho públicamente, la forma en que Pedro Sánchez tuvo que dimitir de secretario general, porque además ha sido el primer secretario general elegido por todos los militantes, fue un militante, un voto, por lo tanto es una persona que yo evidentemente apoyé y evidentemente en ese momento pues no quería que Pedro Sánchez dimitiera, pero en aquellas circunstancias no tuvo más remedio que hacerlo. Dice Antonio Hernando, el que fuera portavoz del PSOE con Pedro Sánchez, que se equivocó cuando defendió el no, que lo importante ahora era impedir la llegada de unas terceras elecciones. Antonio Hernando lo ha dicho, él sabe, y lo sabe, que yo no estoy de acuerdo con él, porque además yo lo he dicho así, como he dicho al principio del programa, antes de tomar una decisión yo lo hablé con mi gestora, yo tenía muy claro lo que yo quería, pero yo tengo que hablarlo con mi gestora y lo hablamos en una asamblea. Hemos hecho yo creo que 3 o 4 asambleas aquí en el Partido Socialista de Melilla para hablar de este tema, y como le digo, era el sentir de la mayoría de mis militantes. Vamos a ver. Aquí hay una cosa, yo no quería que con el voto del Partido Socialista, con la abstención del Partido Socialista, Mariano Rajoy siguiera siendo presidente de España. ¿Pero por qué? Mire, yo llevo 4 años y medio diciendo que lo peor que le podía pasar a España y a Melilla es otro gobierno de Mariano Rajoy, y lo sigo pensando. O sea, Melilla... Pero esto ocurriría, ¿no, señora Rojas, si se hubiese votado no a Rajoy? Hubiera habido unas nuevas elecciones, hubiese vuelto a ganar el PP, ¿no cree que hubiera ocurrido lo mismo? Había otra alternativa, y la otra alternativa era, pues buscar un gobierno alternativo, y en ello estaba Pedro Sánchez, en ello estaba. Por lo tanto, no era sí o sí terceras elecciones, porque además eso ha sido lo que el Partido Popular ha querido hacer entender a los españoles, ha querido dar la responsabilidad de que hubiera terceras elecciones, porque el Partido Socialista no iba a apoyar o abstenerse al gobierno del Partido Popular, y eso no es cierto. No tenemos más que verlo. Cuando se ha cerrado la mesa del Congreso, pues el Partido Popular no ha tenido problemas en acordar con partidos nacionalistas el cerrar esa mesa en el Congreso. Por lo tanto, lo que se ha vendido es que era responsabilidad del Partido Socialista si llegábamos a terceras elecciones, y no es cierto. Primero porque, lo sabemos todos, primero porque después de las primeras elecciones Mariano Rajoy no quiso coger el encargo del rey y lo cogió Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez hizo un acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo que no apoyaron ni Partido Popular ni Podemos. O sea, es que a mí me parece una hipocresía del Partido Popular esa urgencia de formar un gobierno cuando tuvieron en su mano la posibilidad con su abstención, de hacer presidente a Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo único que ha querido el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, es seguir en el poder sí o sí. Por lo tanto, se ha ido creando una idea de que la responsabilidad de terceras elecciones era del Partido Socialista, cuando es mentira. Por lo tanto, yo no quería que con el voto del Partido Socialista se favoreciera un gobierno de Mariano Rajoy, pero bueno, es lo que ha ocurrido. ¿Cree que el punto de inflexión ha sido cuando Pedro Sánchez ha intentado o anunció que iba a intentar formar gobierno con Podemos? No lo sé, vamos a ver, yo creo que hubo un intento, no creo, lo sé que hubo un intento serio, evidentemente después de las segundas elecciones, de formar un gobierno alternativo, un gobierno evidentemente liderado por Pedro Sánchez y liderado por el Partido Socialista. Y yo estaba de acuerdo con intentar ese gobierno alternativo. Por desgracia ocurrió lo que ocurrió en ese Comité Federal el 1 de octubre y aquello pues no se pudo cerrar, no se pudo terminar.
Bueno, pues estamos llegando al final de esta entrevista, nos queda ya muy poco tiempo. Sí. Los datos del CIS siguen indicando que el PP sigue arriba. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué ha pasado ahora en América? Suponemos que hay más clase media y media baja que millonarios en el mundo, sí. Pero sin embargo se sigue apostando por la derecha, que no defiende principalmente pues políticas que van más bien encaminadas a esas capas intermedias y bajas de la sociedad, ¿no? Vamos, yo creo que esta mañana nos hemos quedado todos un poquito alucinados con los resultados, por decir, utilizar una expresión algo fina, nos hemos quedado muy asombrados con los resultados de las elecciones americanas. Yo no me lo podía creer esta mañana que realmente pues que Donald Trump fuera a ser presidente de Estados Unidos. De todas maneras, eso me confirma y me ratifica que realmente no nos tenemos que fiar mucho de las encuestas, no podemos fiarnos. Últimamente, verdaderamente, no están acertando mucho. Y no es una crítica. Esta mañana escuchaba yo a una persona que se dedica a elaborar encuestas y decía, es que las encuestas lo que miden es el sentir de una parte de la población, de la muestra que se utiliza en un momento dado, ¿vale? Que quizás al día siguiente, bueno, pues ese sentir ya no es el mismo, ¿vale? O sea, tampoco vamos a demonizar las encuestas. Pero sí es cierto que yo a las encuestas le hago el caso justo, por eso mismo, porque no todo el mundo dice lo que va a votar y bueno, y no todo el mundo realmente dice la verdad, y luego hay mucha gente que no quiere participar en esas encuestas. ¿Qué ocurre? Bueno, los resultados del Partido Socialista ahora mismo eran esperables. Si vemos la respuesta de los militantes y la respuesta de los simpatizantes del Partido Socialista a abstenernos para favorecer el gobierno de Mariano Rajoy, pues es esperable que bajemos en las encuestas. Es lógico, normal. Hay mucha gente que a mí me para por la calle y me dice, es que yo no le di el voto al Partido Socialista para que hiciera otra vez presidente a Mariano Rajoy. Y esto es lo que está ocurriendo con el Partido Socialista. Por eso es verdad que en las encuestas, bueno, esta última encuesta del CIS, pues bajamos. Sin embargo, en encuestas anteriores, manteniendo, y repito, con la cautela que tiene ver una encuesta o analizar una encuesta, con el no al gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Socialista había subido y además una subida bastante importante. Y si la corrupción no la castiga el votante... el votante de derecha no castiga la corrupción, ¿qué es lo que le preocupa realmente? ¿Dónde está la clave? ¿Qué es lo que le preocupa al votante conservador? Yo no lo sé, y le digo por qué, porque yo soy una votante de izquierda, evidentemente, y creo que el electorado de izquierda es un electorado muy crítico, y un electorado que castiga, y castiga mucho, eso lo sabemos todos. Sin embargo, el electorado de derecha no castiga tanto. Algo sí, porque es que es verdad, vamos a ver que no es en esta legislatura anterior, sino en la anterior. Bueno, el Partido Popular ha tenido una mayoría absoluta que ya no la tiene, pero no castiga tanto como el electorado de izquierda. Yo creo que la gente de izquierda ve la corrupción como en sus políticos como uno de los graves problemas, que luego cuando vemos encuestas, pues la gente de derecha no lo ve como un problema tan grave y un problema tan importante, cosa que yo, como votante y como una mujer de izquierda, no lo puedo entender. Realmente no alcanzo a comprender cómo es posible que una persona no castigue que alguien esté haciendo un mal uso del dinero público, porque es que es el dinero de todos, es el dinero de todos. Por lo tanto, es que yo, cuando me preguntan por qué, digo, no lo entiendo porque yo no soy así, yo es algo que sí castigo, por supuesto que lo castigo. Pues señora Rojas, que llegamos al final de esta charla que hemos mantenido tan amigable, tan amena aquí en los estudios de Cablemel Televisión. Hemos conocido algo más de usted, avíseme cuando vuelva al teatro para comprar entradas. Sí, bueno, en el momento que deje la política ya se enterará. Pues reiteramos, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues lo mismo digo, volveremos la próxima semana con otro invitado u otros invitados aquí en Entrevistas a Plena Luz en Cablemel Televisión. Hasta luego.